Buenos días, niños y niñas. Espero que se encuentren bien en sus casas, junto a su familia. Desde aquí le mando un abrazo muy fuerte. Ánimo. Chiquillos, hoy daremos comienzo a nuestra clase número 4 de lenguaje y comunicación, a cargo de la profesora Jessica Castro y que les habla la profesora Jocelyn Vilca. Nuestro objetivo para esta clase es leer independientemente y comprender textos no literarios para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión. Vamos a hacer una retroalimentación antes de dar comienzo. ¿Qué son los textos literarios? Recordemos, ¿cierto? Donde el autor expresa sus sentimientos y emociones en sus relatos. Su propósito es entretener, enseñar y expresar sentimientos. Tiene realidad y fantasía, mucha imaginación en sus párrafos. Se divide en 3 categorías. ¿Qué categorías? Categoría del género narrativo, donde están los cuentos, las fábulas, los mitos, las leyendas, los cómics, novelas. Están los del género poético, donde están los poemas, las odas, las canciones. El género dramático, donde están las obras dramáticas, las teatrales, donde se representan, hay un diálogo. Pero hoy vamos a ver los textos no literarios. ¿Qué son los textos no literarios? Recordemos, los textos no literarios son aquellos que nos dan instrucciones, nos informan y cuya finalidad no es entretener, no es como los textos literarios. Aquí informan, demuestran una información basada en la realidad, en hechos concretos. Se puede dividir en 2, en los normativos y en los informativos. Y ahí vamos a encontrar muchos textos que hemos trabajado. Partamos. Los informativos, algunos son la noticia, la biografía, ¿cierto? Donde se cuenta la vida de las personas, la carta formal que usamos para comunicarnos con otras personas, el diario de vida, que ese es personal, donde yo escribo lo que me está pasando, la autobiografía, que yo escribo mi vida, ¿cierto? Y ahí hay unos ejemplos de una noticia y una carta formal. Hay otros que también son informativos, pero estos son los más comunes. Tenemos los textos normativos. Los normativos son los que entregan indicaciones, instrucciones. Tenemos ahí a los textos instructivos, ¿cierto? Donde nos van guiando paso a paso cómo elaborar un producto, elaborar un objeto. Acá, en este caso, me habla de una casita de papel. Paso 1, paso 2, paso 3. Tenemos los manuales, que son los que nos entregan indicaciones qué hacer en algunos casos. Ya, acá te dice qué hacer en caso de terremoto, el antes, durante y después. Y por último, tenemos la receta, que es un texto normativo. Acá hay una receta donde dice las salchichas con queso, ¿cierto? ¿Y en cuál nos vamos a detener hoy día? Bien, en la receta. Hoy, en esta clase, nos vamos a detener en la receta, aquí como ustedes pueden ver a estos chefs. Así van a estar ustedes después. La receta es un texto instructivo, ¿cierto? Porque entrega instrucciones e indicaciones de los ingredientes que vamos a usar para preparar un plato. La receta, al igual que todos los otros textos, tiene una estructura determinada, tiene una estructura que la hace diferente a los demás textos. Veamos cuál es. Además, ¿cierto? Entrega instrucciones para preparar un plato. Eso es lo más importante de una receta, que entrega instrucciones. Veamos la estructura ahora. Dice que tiene un título, ¿cierto? Super tutti frutti, ingredientes, ¿cierto? Ahí tiene manzana, naranja, frutilla, entre otros. Procedimiento o la preparación, paso 1, paso 2. En algunos salen como enumerados, acá no, ¿cierto? Pero igual se puede seguir una secuencia. Y la imagen, que la imagen siempre me sirve para saber cómo debe quedar esta receta. Continuemos.
Antes de dar comienzo a las actividades que van a poder hacer, es importante tener claro cómo yo puedo extraer la información explícita de un texto. Recordemos, primero, cuando yo necesite buscar información explícita, tengo que trabajar con el paso número 1, que dice leer y releer el texto, cuantas veces yo quiera y lo comprenda. Paso 2, observar y buscar, ¿cierto? Ahí hay unos ojos bien atentos, buscando y observando información. Y paso 3, localizar y subrayar. Es importante que yo busque información, la localice y la subraye con un destacador, como lo estuvimos haciendo en las clases. Súper bien. Y si tú logras llevar a cabo esos 3 pasos, podrás tener una buena estrategia de lectura para encontrar información explícita. Recuerden que la explícita aparece en el texto, está escrita, debo buscarla y la encontrarás si eres un buen investigador. Veamos, vamos a hacer la práctica. A continuación hay una receta que tiene como nombre torta de galletas. Sus ingredientes son 4 paquetes de galletas de vino, medio kilo de manjar, media taza con leche, una bolsita de coco rallado para decorar. Preparación: 1. Poner las galletas en un bol o fuente. 2. Agregar la leche sobre las galletas para que se remojen. 3. Poner en una fuente una capa de galletas y cubrirlas con manjar. 4. Poner otras capas de galletas y cubrirlas con manjar. 5. Decorar con coco rallado. Veamos las preguntas para trabajar la información explícita en una receta. Tú puedes hacerlo conmigo, ¿ya? ¿Qué ingrediente se utiliza para decorar? Te voy a dar unos minutos. Veamos. ¿Qué ingrediente? Bien, una bolsita de coco rallado para decorar. Siguiente pregunta. ¿Dónde se ponen las galletas? Busca la información. Veamos. Poner las galletas en un bol o fuente. ¿Se fija? Hay palabras clave. Ponen, poner, ¿cierto? 3. ¿Qué se debe cubrir con manjar? Busquemos. Veamos. Una capa de galletas se debe cubrir con manjar. Súper bien. ¿Ves que de esta forma puedes encontrar las preguntas explícitas en el texto? Entonces, tú cuando tengas que trabajar en las actividades que vienen, tienes que hacer lo mismo. Subraya y verás que la información está en el texto. Dice, esta clase realizarás 3 actividades. Presta mucha atención, tú puedes. Vamos a aprender. Actividad 1. Tienes que identificar la información explícita en una receta, helado de miel, subrayar todo lo que tú encuentres importante, responder las preguntas, los pasos. Si es que no puedes imprimirla, puedes hacerla en tu cuaderno y ahí ir respondiendo. Actividad 2. Ahora, tu turno es hacer una receta, escribirla y luego elaborarla. ¿Te fijas ahí? Debes realizarla con un adulto. Piensa en una receta de que sea sencilla y tú puedas hacerla, ¿ya? Y luego de eso vas a completar esta parte de la guía con la información de esta receta. El título, los ingredientes, la preparación. Y acá hay unas 3 preguntas que tienen que ver con esta receta. Y por último, vas a pegar o dibujar imágenes donde tú estés haciendo la receta, en la parte de la preparación. ¿Ya? Tú puedes. Actividad 3. Como también tenemos que trabajar la lectura comprensiva, es importante la ortografía literal, donde tú escribes. Acá hay una receta, bolitas de chocolate, que tiene solo los ingredientes y hay algunas palabras que están mal escritas. Es importante que tú sepas cuáles son y las escribas en estos globos del chef.
cómo deben ser esas palabras correctamente. Te daré una pista. La primera palabra está en el título. Entonces yo la voy a escribir correctamente en un globo del chef. ¿Ya? Ojo, son 7 palabras. Y como yo sé que tú eres muy inteligente, te tengo un desafío, lector. Acá hay otra receta, batido de leche, donde tiene su ingrediente y preparación, pero solo te voy a pedir que las contestes en el cuaderno, que no lo escribas, que marques la alternativa que tú pusiste y le tomes una fotografía con las tareas anteriores. Y así yo voy a ver cómo está tu comprensión lectora. Simple, yo sé que tú eres un buen lector. ¿Ya? Y con eso damos por finalizada nuestra clase. Recuerda enviar todas tus tareas al correo trabajoprimerciclo@cmrj.cl. De esa forma yo podré ir viendo tus avances. Nos vemos en la próxima clase. Les mando un abrazo virtual